Hola, estimados estudiantes de inglés. En esta ocasión vamos a practicar con la expresión inglesa Why don't you? Why don't you? ¿Por qué tú no? Comenzamos con la primera frase. Why don't you try to sleep? ¿Por qué no intentas dormir? Why don't you try to sleep? ¿Por qué no intentas dormir? Repite la expresión Why don't you? Varias veces, por favor. Why don't you try to sleep? ¿Por qué no intentas dormir? Why don't you try to sleep? ¿Por qué no intentas dormir? Otra frase. Why don't you walk away from my life? ¿Por qué no te largas de mi vida? Why don't you walk away from my life? ¿Por qué no te largas de mi vida? To walk away, irse, marcharse, largarse, desentenderse de algo. To walk away, irse, marcharse, largarse, desentenderse de algo. La frase era Why don't you walk away from my life? ¿Por qué no te largas de mi vida? Otra frase. Why don't you just shut up? ¿Por qué no te callas? En algunas frases puedes dejar el just sin traducir, como en esta, por ejemplo. Why don't you just shut up? Why don't you just shut up? ¿Por qué no te callas? Why don't you just shut up? ¿Por qué no te callas? Why don't you just shut up? Miren quién vino a visitarme. Wilfreda. Why don't you just tell me the damned truth? ¿Por qué sencillamente no me dices la maldita verdad? Why don't you just tell me the damned truth? Why don't you just tell me the damned truth? ¿Por qué sencillamente no me dices la maldita verdad? Why don't you just tell me the damned truth? Truth. ¿Por qué sencillamente no me dices la maldita verdad? Just puede significar muchas cosas. Sencillamente, solamente, justo, exactamente, etc. Why don't you just tell me the damned truth? ¿Por qué sencillamente no me dices la maldita verdad? Otra frase. Why don't you talk to him and try to find out what he knows? ¿Por qué no hablas con él e intentas averiguar qué sabe? Why don't you talk to him and try to find out what he knows? ¿Por qué no hablas con él e intentas averiguar qué sabe? ¿Por qué no hablas con él e intentas averiguar qué sabe? Why don't you talk to him and try to find out what he knows? ¿Por qué no hablas con él e intentas averiguar qué sabe? Recuerda que puedes decir talk to him o talk with him. Repito, recuerda que puedes decir talk to him o talk with him. Otra frase. Why don't you help me with this? ¿Por qué no me ayudas con esto? Why don't you help me with this? Why don't you help me with this? ¿Por qué no me ayudas con esto? Palabra por palabra. Why don't you help me with this? ¿Por qué no me ayudas con esto?
Observa que el verbo va detrás del pronombre en estas preguntas. Why don't you help me? El verbo va detrás del pronombre en estas preguntas. Why don't you believe me? ¿Por qué no me crees? Why don't you believe me? ¿Por qué no me crees? Why don't you believe me? ¿Por qué no me crees? Why don't you believe me? ¿Por qué no me crees? Observa ahora cómo preguntaríamos en inglés ¿por qué él no me cree? Why doesn't he believe me? Why doesn't he believe me? ¿Por qué no me cree él? Why doesn't he believe me? Otra frase. Why don't you try to go back to sleep? ¿Por qué no intentas volver a dormir? Why don't you try to go back to sleep? ¿Por qué no intentas volver a dormir? Why don't you try to go back to sleep? Why don't you try to go back to sleep? ¿Por qué no intentas volver a dormir? Otra frase. Why don't you apologize? ¿Por qué no te disculpas? Why don't you apologize? ¿Por qué no te disculpas? Why don't you apologize? ¿Por qué no te disculpas? Why don't you apologize? También puedes encontrarte escrito apologize con una S. Por aquí me distraen los gatos que pasan, las palomas que vuelan. Why don't you apologize? ¿Por qué no te disculpas? También puedes encontrarte escrito apologize con una S. Lo puedes escribir con una Z o con una S, como más te guste. Apologize. Apologize. Significa pedir disculpas, disculparse. La última frase. Why don't you want to be my friend? ¿Por qué no quieres ser mi amigo o amiga? Why don't you want to be my friend? ¿Por qué no quieres ser mi amigo o amiga? Why don't you want to be my friend? Why don't you want to be my friend? ¿Por qué no quieres ser mi amigo o amiga? Why don't you want to be my friend? Why don't you want to be my friend? Why don't you want to be my friend? ¿Por qué no quieres ser mi amigo o amiga? Why don't you want to be my friend? Y esto ha sido todo por hoy. Hasta el programa que viene, si es que hay un programa que viene. Que tengan ustedes un día agradable. Have a nice day. Hit that like button. Thanks. May the Force be with you.